Voy a hacer preguntas. Bueno, repasando el tema del circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un conjunto de operadores o elementos que unidos entre sí permiten una circulación de electrones, corriente eléctrica, ¿no? Hablamos de un circuito porque la corriente eléctrica va desde un punto de partida, recorre un camino y vuelve a ese mismo punto de partida. Cuando hablamos de circuito, hablamos de un sistema de conexión donde tiene un punto de partida, recorre un camino, una secuencia y vuelve en el punto de partida. Muy bien. Hablamos que había dos tipos de corrientes. Continua, la primera, también llamada CC, que las dan nuestras baterías. Es una batería de carro, ¿no? Se enciende, cierra mi switch, mi interruptor, pasa la corriente. ¿Cuál es la función de esta fuente de voltaje? Encender este foco, ¿cierto? Continua, es aquella donde la corriente, donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluyen en una misma dirección, ¿no? Va a un punto. Su polaridad es invariable y hace que fluya una corriente de amplitud relativamente constante a través de una carga. Carga se refiere al elemento que va a hacer uso de la corriente. En este caso, la carga, ¿cuál es? El foco, que hace uso de la corriente que te está dando esta fuente de voltaje o esta batería. Este tipo de corriente se le llama como continua, o también llamada CC. Es generada por una pila o batería. La pregunta es, ¿cuándo dejará de trabajar este foco? ¿Cuándo creen? Una puede ser cuando el circuito se abra, pulsando un interruptor abierto, o otro cuando deje de trabajar la batería porque ya se ha acabado la energía que da. Adentro hay una reacción química de elementos y cuando se produce la transformación de energía eléctrica, perdón, energía química, energía eléctrica, cuando estos elementos se acaben en esta reacción, dejará también de funcionar nuestra carga, nuestro foco. La eterna es aquella que viene por medio de la fuente de alimentación, nuestra toma de corriente que viene de nuestra red eléctrica, ¿cierto? En este caso, la corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en un sentido opuesto. Sino que es tan rápido que no lo podemos ver. Sí, volviéndose, repite el mismo ciclo en forma constante. Su polaridad se invierte periódicamente, haciendo que la corriente fluya alternativamente en una dirección y luego en la otra. Mientras que en esta el voltaje va en forma constante, el voltaje va a disminuir cuando se acabe el proceso químico. En este caso el voltaje va a subir y va a bajar, sino que es tan rápida la frecuencia que cuando tú mides el valor con tu multímetro en tu fuente de corriente te da un valor promedio. ¿Sí? No será un momento, a ver. ¿Qué elementos son los que producen o que generan alimentación? En este caso, los Baterías. genera. ¿Sí? ¿Las baterías? Claro, en este caso tenemos un generador, ¿no? ¿Quiénes generan? Son los elementos que producen e impulsan la energía eléctrica a través del circuito. Es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrica entre dos de sus puntos, llamados polos. El término diferencia potencial o voltaje es el mismo entre dos puntos, llamados terminales o polos. Siempre habrá acá dos puntos en una batería. Positivo, negativo. Acá también, positivo y negativo. Son los llamados bornes o polos. Está formando la energía, acá está marcada energía química en energía eléctrica. Son pilas de baterías, etcétera, ¿no? Entonces, son los generadores de voltaje. En este caso, las pilas de baterías son generadores de corriente continua, ¿no? Son generadores de corriente continua. Los conductores son aquellos elementos que permiten que circule la corriente eléctrica desde los generadores hasta los receptores o también carga, ¿no? Y que vuelve de nuevo a los generadores. Entonces, ¿yo cómo conecto un foco a una red eléctrica por medio de un conductor? El conductor es el cable que te permite llevar la corriente eléctrica. Entonces, los conductores más comunes son los cables eléctricos, que están hechos ¿de qué material, chicos? ¿Se acuerdan?
¿De qué techo el cable? Gánense puntos, a ver. Cobre. ¿Quién dijo? Cobre. ¿Quién lo dijo? Alba. Alba Pilco, muy bien. De cobre. ¿Revestido de qué material? Aluminio. No. ¿Nunca he visto el cable Plástico. eléctrico? Plástico. Plástico. ¿Quién lo dijo? Alba de nuevo. Ya, muy bien. ¿Sobre qué cosas te protege? A ver, recordamos. ¿Sobre qué cosas te protege el revestimiento de plástico? ¿Sobre qué problemas? Que se rompa. Ya, puede ser que se rompa. Y el mercurio. ¿Qué más? De que no se... O sea que no sé que mercurio. Mercurio no, Mercurio estamos hablando de iluminación, estamos hablando de cable. ¿Vieron el video? ¿Se Eso acuerdan el video que dice. les envié la vez pasada, el video del cable eléctrico? Sí. ¿Qué pasaba cuando había demasiada corriente? ¿Qué pasa con el cable? Sobrecarga Sobrecarga, pero ¿qué pasa con el cable físicamente? se quemaba. Se Se quema. quemaba, muy bien, o sea, te protege de las quemaduras de... sobre que se pueda, porque todo cable siempre, cuando pasa corriente, siempre se va a recalentar. Pero si es de mala calidad de revestimiento, se va a incendiar, se va a quemar. Y también te protege contra una descarga eléctrica, ¿no? Cuando puedas tú tener una descarga con el plástico. Muy bien. A ver, los conductores más comunes son los cables. Están formados por uno o varios hilos de un material conductor, normalmente cobre, ¿no? Como hemos visto acá, envuelto por una capa de plástico que lo aísla al exterior. Los cables que tienen muchos hilos se llaman multifilares, los que tienen un solo hilo se llaman cables unifilares. A ver, hay muchos cables, hay un solo cable que es sólido acá, un solo cable. Sería unifilar. Tienen varios alambres, se llaman multifilares, ¿no? Si son 3 conductores se llama trifilar, son 4 tetrapolar, etc. Profesor, Entonces, una consulta. ¿sí? Este tema ya lo habíamos visto. Claro, estamos haciendo un repaso para terminar la clase. Estamos repasando Ya. para completar la clase. Muy bien. A ver, como dije, está formado por un solo hilo por ver los hilos, ¿no? Multifilares o multifilares. Bien. Pero, ¿qué pasa? Nosotros cuando hacíamos proyectos, o cuando se hacen proyectos electrónicos, en este caso, nuestros puntos de conexión ya no son cables, sino son pistas. Esto que está acá es un circuito impreso. Al contrario, están conectados transistores, resistencias, condensadores, etc. Y acá se conectan las patitas y se está soldando con estaño. Entonces, por ejemplo, acá, miren esta parte. Este punto con este punto, ¿están conectados? ¿Sí o no? Sí, porque ven acá que hay una pista de conexión. Entonces, en este caso, la pista sería mi punto de conexión, sería mi conductor. Ven esta parte que está como un poco distinto del otro verde, son las pistas de comunicación. Cuando esta pista se rompe, no hay comunicación. Entonces, un circuito eléctrico donde los conductores que tienen no son cables, sino pistas de cobre que permiten conectar todos los componentes electrónicos entre sí. Estos son pistas de cobre conectadas entre sí. Este sistema que permite automatizar la construcción de circuitos eléctricos se le llama circuito impreso. Pistas de cobre en una placa de plástico, todo se le llama circuito impreso. Están formadas las tarjetas electrónicas, ¿no? Todo equipo electrónico tiene estas tarjetas, circuitos impresos. Bien. ¿Qué más? Hay elementos de maniobra. Sirve para realizar operaciones de apertura o cierre de un circuito eléctrico. Su apariencia es muy variada. Todos los interruptores tienen el mismo principio de funcionamiento. Consiste en un mecanismo de dos partes conductoras, dos polos, ¿no? Hay una pieza móvil de material conductor, que será accionada a cambio de posición. Entonces, tenemos un elemento de maniobra, en este caso es un interruptor, ¿no? Tenemos acá, cuando tú aplastas tu interruptor de foco, supongamos, cierra mi circuito y pasa la corriente, ¿no? Entonces, al otro lado, y abre mi circuito. Tiene dos puntos de contacto. Ahora, hay dos tipos de elementos de maniobra. Hay conmutadores y hay pulsadores.
¿Cuál es la diferencia? Conmutador y pulsador. A ver, vamos a ver. Un pulsador es un operador eléctrico que cuando se oprime permite el paso de la corriente eléctrica y cuando se deja oprimir lo interrumpe. A ver, ¿cómo es esto? Es un elemento de la cual mientras yo tenga pulsado va a pasar corriente. Y cuando suelte va a abrir mi circuito. Un ejemplo de esto, ¿cuál es? Un timbre de casa, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tocas tu timbre, se enciende el solenoide, se enciende la bocina. Sueltas el timbre y se corta el circuito, ¿cierto? Entonces es un pulsador. De pulsar, mientras esté pulsado, mientras esté oprimido, va a pasar corriente. Dejo de pulsar, no hay corriente. Mientras que un interruptor es distinto. En un interruptor también se le llama switch. Su función es cerrar o abrir el circuito en forma permanente. Acción de mi interruptor, ahí se queda pegado. No vuelve a su posición original, lo suelto y se queda pegado, va a pasar corriente. Cuando cambio la otra posición, recién se abre mi circuito. No es la forma general de los pulsadores, de los interruptores de nuestra casa, ¿no? De los focos. Todos funcionan así, igual tiene alguien distinto. Entonces, hay una gran diferencia. Pulsador e interruptor. Se confundirá. Seguimos. Receptores son los elementos que van a usar la corriente que está usando. Son los elementos encargados, también llamados cargas, ¿no? Son los elementos encargados de convertir la energía eléctrica en otro tipo de energía útil de manera directa, como lumínica, mecánica, movimiento. Claro. Mi elemento que va a recibir la carga eléctrica va a usar esta carga eléctrica, pero para algo adecuado. Si es un foco, va a transformar la corriente eléctrica en energía lumínica, ¿no? Si es un motor, va a convertir mi corriente eléctrica en energía mecánica. Si es una plancha, va a convertir en energía eléctrica en energía calórica, calorífica. Entonces, estos elementos están haciendo uso de mi corriente eléctrica, pero ya le están dando otra transformación, otro tipo de utilidad. Los receptores más utilizados son lámparas, bombillas, resistencias eléctricas, motores, etc. ¿Sí? Muy bien. Acá está un ejemplo de un circuito también. Acá. Una fuente de alimentación, una carga, un receptor, en este caso es una lámpara, y un conductor. También se le pone un switch, ¿no? Que abre y cierra el circuito. Un switch o un interruptor. Una carga, como dije, puede ser una lámpara eléctrica, un calefactor, un tostador, un motor eléctrico, etc. Bien. A ver, estos elementos, ¿cómo se están combinados? ¿Cómo se conectan? Vamos a ver. Esta sencilla disposición puede ser en la práctica mucho más compleja y de hecho los circuitos eléctricos, sobre todo los electrónicos, pueden adoptar numerosas combinaciones. Esta es la forma más simple de un circuito. Una fuente, alimentación, una pila, un cable, un interruptor y una lámpara. Pero no es tan simple como parece. El tema de electrónica es mucho más complejo, ¿no? Entonces nos importa saber en forma simple. Vamos a ir de menos a más, ¿ya? Muy bien. ¿Qué pasa? En circuitos electrónicos ya usan componentes mucho más complejos, como condensadores, bobinas, etcétera, que vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a hablar en primer año o segundo año todo lo que es corriente continua. Solamente baterías, ¿ya? Tercer año ya hablamos de lo que es corriente alterna. Nosotros simplemente hacemos corriente continua. A ver, corriente continua nos centraremos en tres disposiciones básicas de conexión que pueden adoptar los componentes eléctricos, que son, hay tres tipos de conexiones, serie, paralelo y serie paralelo, que es la combinación de los dos. Sabiendo cómo funcionan las corrientes y tensiones en estos circuitos básicos, estaremos en condiciones de profundizar y aprender más adelante cómo trabajan los circuitos de corriente alterna. Entonces, por el momento solamente haremos corriente continua, que nos generan las baterías, ¿sí? Muy bien. Acá está. ¿Cómo se conectan mis circuitos? Los componentes de un circuito eléctrico se pueden conectar de distintas maneras. En función a cómo están conectados, distinguimos el primero, circuito de serie. Los elementos están conectados uno a continuación de otro.
tenemos una batería. Este es el símbolo de una batería. Más, menos. ¿Ya? Tiene dos polaridades, ¿no? Como hemos visto. Más, menos. Cable de conexión y mi carga. En este caso, una resistencia R. Que puede ser un foco incandescente. Puede ser una plancha eléctrica. Puede ser un tostador. Puede ser una cocina eléctrica. Puede ser un sistema de una ducha eléctrica en mi casa para tener agua tibia. Entonces, todo lo que tiene resistencia produce calor. Eso acuerdan, alumnos. Todo lo que tiene resistencia produce calor. Ya te he dicho, ya te he dado ejemplos de elementos que producen calor. ¿Cierto? ¿Está claro hasta acá? Muy bien. Entonces, tengo mi batería. En este caso, el switch lo he obviado, ¿no? El interruptor lo he obviado. Se supone que pone acá los puntos y pasa la corriente. Ahora vamos a meter. Bueno, veamos. Entonces, ¿cuál es mi diferencia uno del otro? De que esos elementos están conectados uno a otro en continuación del otro, ¿no? Por todos ellos pasan la misma cantidad de corriente. Acá pasa la corriente, pasa por mi resistencia, produce calor, sigue su camino y llega nuevamente a mi fuente de voltaje. Como dice acá. Por todos ellos pasa la misma intensidad de corriente. ¿Qué pasa si tengo una resistencia más acá? Tengo una resistencia acá. Igual, ¿no? A ver, Juárez. No te haciendo desorden, ¿ah? Te voy a sacar del salón. No escribas cosas que no son. Estoy divirtiendo. Seguimos. ¿Qué pasa si acá tengo otra resistencia? Pasa la corriente por esta resistencia, continúa, pasa por la misma resistencia y nuevamente regresa. Entonces dice que el flujo de corriente solo puede seguir un solo camino, ¿no? La disposición básica consiste en una fuente de alimentación, una resistencia o carga a través de la cual circula la corriente. Serie. Sale, circula y vuelve a su posición. Circuito en serie. Seguimos. Ajá, acá hay un ejemplo, como les decía. Una fuente, cierra mi circuito, pasa por un foco, enciende, continúa, se mueve el foco y regresa, acá está. Cierra mi circuito, pasa, continúa, prende otro foco y regresa. Es un circuito en serie con dos lámparas o con dos cargas. Serie, ese es el circuito más simple que hay. Seguimos. Ahora tenemos un circuito paralelo. La palabra, la palabra paralelo es muy común, ¿no? ¿Ustedes llevan el curso de geometría? ¿Llevan ustedes o no? Les pregunto, ¿llevan geometría ustedes? Sí, profesor. Sí, profe. ¿Visto el tema de líneas paralelas? Sí. Sí, creo. Creo. Sí, profe, ya hemos visto. Por ejemplo, estas dos líneas son paralelas, ¿cierto? Mira que los dos focos son paralelas. Entonces, va a ser fácil entender esto. A ver, paralelo. Los elementos están conectados o colocados de manera que sus extremos están conectados a un puntos comunes, a una misma tensión. Ajá. ¿Ven ustedes el movimiento de mi mouse? ¿Lo pueden ver? Sí. Muy bien, Sí. esto es lo que me interesa. Tengo un foco, tengo otro foco. Este punto es un cable, ¿cierto? Acá tengo un switch, cierra mi circuito. Tengo este punto y este punto que es el mismo, ¿se dan cuenta? Mismo punto. Este punto es el mismo. Es el punto, va a llegar a una fuente de alimentación. Cuando el circuito está cerrado, este punto va a llegar en el mismo punto, que es la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué dice acá? Son aquellos elementos de manera que están colocados que sus extremos de cada foco, están conectados a puntos comunes. Entonces, estos puntos es común entre los dos.
Un solo punto. Es común. Y estos puntos juntos están en forma paralela. Se le dice que paralelas porque están en forma puntos comunes. Puntos comunes. Y obviamente están conectados a la fuente de alimentación, o sea, la misma tensión. Los conductores alimentan a más de una carga de tal manera que el flujo de corriente pueda seguir en más de un camino, se le llama circuito paralelo. Ajá. Pasa mi voltaje, pasan mis electrones, se divide en dos. Una parte viene por acá, otra parte viene por acá. El foco atraviesa, se prende, la corriente que viene por acá y la que viene por acá se juntan y nuevamente regresa a mi punto de mi fuente de voltaje. Bien, dice, cuando los conductores alimentan más de una carga, dos cargas, se lo denomina circuito paralelo, ¿no? Y pueden seguir en más de un camino. Un camino, dos caminos y nuevamente regresan. Entonces se le llama circuito paralelo. Un ejemplo de esto es, tenemos en casa, ¿no? Cuando encendemos dos lámparas a la vez con un solo interruptor. No sé quién tiene en su casa este sistema. Tengo dos focos en mi casa, un solo interruptor, prenden mis dos focos. Ah, ya, entonces están conectados en forma paralela. Están paralela. Con la fuente de alimentación en este caso, pero mi fuente es una fuente alterna, ¿no? Muy bien. Para la resolución de circuitos serie paralelo se suele usar la ley de Ohm, que será más adelante. Más adelante vamos a ver esa ley de Ohm. Esta es otra forma de conectar circuito serie paralelo. En este caso hay la combinación de los dos. Circuito serie paralelo. A ver, si vemos estos dos puntos R2 y R3, ¿están en serie o en paralelo estos R2 y R3? Paralelos. Paralelo, muy bien, están en paralelo. ¿Por qué están? Tienen el punto común A. A se repite. A, B, estos están en paralelo. Pero si junto todo esto como un solo bloque, con este R1 están en serie, ¿no se dan cuenta? Repito, si todo este bloque lo junto como uno solo, como una sola, solo que sea una sola cajita acá. Si junto esta asociación de resistencia con este R1 serían en serie. Ah, ya, entonces está formado dos formas, serie y paralelo. Serie en función a este R1 y paralelo en función a estos dos. Nos dice acá, de los circuitos serie y paralelo, surge una tercera modalidad, los circuitos serie paralelo. En este caso, el flujo de corriente puede tener múltiples caminos y puede ser más o menos complejo dependiendo del diseño que se trate. No obstante, la gran mayoría de circuitos serie paralelo pueden ser simplificados en otros tipos serie o paralelo, permitiendo así un cálculo más sencillo de las corrientes y caídas de tensión que intervienen en cada parte o elemento del circuito. Ajá. ¿Cómo es esto? Tengo acá mi corriente, atraviesa R1, se distribuye en 2 como está acá, y 2 y 3, y 2 y 3 se juntan y nuevamente se forma acá, IT. Entonces, IT sería la suma de I2 más I3, ¿cierto? Entonces, vamos a ver más adelante que estos circuitos son un poco más complejos, pero hay que ir reduciendo con fórmulas que vamos a ver más adelante. Para mí, ¿qué me importa? Solamente diferenciar dos cosas. Circuito serie, entender. Circuito paralelo, dos puntos comunes. Eso es lo que me interesa. Y esta es la combinación de los dos. A ver, la disposición más básica de un circuito serie paralelo es la que está compuesta por una fuente, está una resistencia en serie y dos resistencias en paralelo, tal como se usa en el ejemplo, ¿no? Es la forma más básica. Circuito serie paralelo, fuente, resistencia en serie y dos en paralelo. Muy bien. Esa es la forma más simple de poder conectar. ¿Hasta acá preguntas? En serie, ¿Se consume entendió? igual, ¿Cómo? en el circuito de serie, ¿consume igual energía o no? La energía va a depender de cuántas cargas tengas. Tengan más cargas,
vas a tener más consumo. Pero ¿para qué a nosotros nos sirve la diferencia entre serie y paralelo? Porque en serie y paralelo tú puedes tener varias cargas al mismo tiempo. A ver, como decía acá el ejemplo, ¿no? ¿Cuál es mi ventaja de usar, por ejemplo, este circuito? ¿Cuál es mi ventaja de este paralelo? Yo solamente puedo tener acá una carga en serie, ¿no? Una sola carga. Mientras que acá tengo dos cargas en serie. Mientras que acá puedo prender, como les decía, dos focos con un solo interruptor. Por eso les decía, ¿alguien tiene en casa este sistema de conexión? Yo creo que tengo una sala grande, ¿no? Donde tengo dos focos. Entonces, puede hacer dos cosas. Uno, que prendas un interruptor para cada foco. Y el otro es que tengas de un solo interruptor, dos focos al mismo tiempo prendas. Entonces, este circuito en paralelo te permite esa viabilidad, ¿no? De que con un solo interruptor puedas trabajar los dos. A ver, supongamos que este cable se rompa. Imagínense. Este cable se rompió. ¿Este foco prenderá, sí o no? ¿Qué piensan ustedes? No. No. ¿Y este prenderá o no prenderá? Sí. Claro. Perfecto. ¿Por qué? La corriente que pasa por aquí ya no pasará, pues, porque ya está abierto, ¿no? Irá de frente y va a trabajar. Supongamos que este foco se queme. Se quemará, pero el otro va a trabajar. ¿Yo qué hago si el foco se ha quemado? ¿Qué hago? Simplemente saco y pongo uno nuevo. Pero ¿qué pasa acá en este caso? Tengo dos resistencias. Este foco se quema. ¿Este prenderá, sí o no? No. No. No prende. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto acá. La corriente pasa por acá y aquí no va a poder pasar. Por lo tanto, este foco no va a prender. Ah, entonces yo tengo una ventaja, ¿no? Tengo una ventaja en función de paralelo. ¿Por qué? Si se quema uno, me queda el otro. Pero en serie no, en serie si me quema uno, el otro ya no trabaja. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que hay una ventaja. Sí, igual acá también. Supongamos que este R2 se quema. R3 sí va a trabajar. Y R1 también va a trabajar. Claro, porque la corriente pasa por aquí, irá por acá y regresa. Por acá no trabajará. ¿Está claro? Pero ¿qué pasa si este R1 se quema? ¿Estos trabajarán, sí o no? ¿Qué piensan ustedes, alumnos? No. No, claro, no va a trabajar. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por acá sí o sí. Al estar acá abierto, por acá no pasa corriente. Por lo tanto, ya ninguno de los dos trabaja. Muy bien, chicos, ¿sí me han entendido? ¿No? Entonces, aquí hay una respuesta para que en cuál me conviene trabajar, en serio o en paralelo, dependiendo de lo que yo estoy necesitando. En la próxima clase vamos a ver, por ejemplo, cómo se hacen resistencias, cómo están asociadas. Vamos a ver fórmulas para conexión. ¿Ya? A ver, acá vamos a hacer un video con la diferencia entre serie en corriente alterna y corriente continua, para que ustedes puedan ver, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? Tipo de energía transmitida. Hola, en este video vamos a ver la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La electricidad es un tipo de energía transmitida por el movimiento de electrones a través de un material conductor que permite el flujo de electrones en su interior. La capacidad conductora se representa a través de la conductancia eléctrica. Dentro del material conductor, los electrones se pueden mover en un solo sentido o alternar en dos sentidos, en función de lo cual se pueden distinguir dos tipos de corriente. Primera, corriente continua. El flujo de corriente eléctrica se da en un solo sentido, generalmente se designa con las siglas DC. Segundo, corriente alterna. El flujo eléctrico se da en dos. Ven acá, tengo una fuente de voltaje, una pila, una parte va por acá, otra parte va por acá y cierra mi circuito. Continua. La alterna es aquella que va, prende en el tiempo, lo que está en mi sistema de iluminación de casa. Sentidos y se suele designar con las siglas AC. La mayoría de redes eléctricas actuales utilizan corriente alterna.
mientras que las baterías, pilas, dínamos generan corriente continua. Vamos a mirar primero la corriente continua o DC. En la naturaleza, la electricidad es relativamente rara si se compara con lo cotidiana que es en nuestra vida. Solo es generada por algunos animales y en algunos fenómenos naturales como los rayos. En la búsqueda de generar un flujo de electrones artificial, los científicos se dieron cuenta de que un campo magnético podía provocar el flujo de electrones a través de un cable metálico u otro material conductor. Pero esto se daba en un solo sentido, pues los electrones son repelidos por un polo del campo magnético y atraídos por el otro. Así nacieron las primeras baterías y generadores de corriente eléctrica continua, un invento principalmente atribuido a Thomas Edison en el siglo XIX. Miremos ahora la corriente alterna o AC. A finales del siglo XIX, otro científico, Nicolás Tesla, trabajó en el desarrollo de la corriente alterna buscando sobre todo poder transportar mayores cantidades de energía eléctrica y a mayor distancia, algo que es muy limitado con la corriente continua. En lugar de aplicar magnetismo de forma uniforme y constante, Tesla utilizó un campo magnético rotatorio. Cuando cambia la posición de los polos, también cambia el sentido de flujo de electrones. Se produce así la corriente alterna. El cambio de sentido en el flujo de electrones se conoce como frecuencia y se mide en Hertz, unidad que es igual a ciclos por segundo. Esto quiere decir que en una corriente alterna de 60 Hz se producen 60 ciclos por segundo. En un ciclo, los electrones cambian el sentido y vuelven al sentido original, es decir, se dan dos cambios de sentido por ciclo. En una corriente alterna de 60 Hz, por tanto, el flujo de electrones cambia de sentido 120 veces por segundo. La corriente alterna permite, entre otras muchas cosas, que se pueda conectar un dispositivo a un enchufe sin importar dónde esté el polo positivo y el negativo del enchufe. Sin embargo, en la corriente continua, las conexiones tienen que colocar siempre el polo positivo y el negativo en una posición concreta. Otra gran diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua es la cantidad de energía que se puede transportar en cada tipo. La electricidad no puede viajar muy lejos antes de que empiece a perder voltaje. El voltaje es la medida de la tensión eléctrica. Cada batería está diseñada para producir corriente continua con un cierto nivel de voltaje. Así que desde el momento de la producción de la electricidad ya está predeterminada la distancia a la que se puede transportar a través del cableado. La corriente alterna, sin embargo, se puede producir en un generador y utilizar un transformador para subir o bajar la tensión de salida según las necesidades, lo que permite el transporte a una distancia mucho mayor. Ahora vamos a mirar los transformadores. Los transformadores son utilizados en todo circuito eléctrico que necesite ajustar la tensión de la corriente eléctrica que fluye por él, ya sea un ajuste a la alza o un ajuste a la baja. Por ejemplo, una central eléctrica produce electricidad con un voltaje muy alto para que pueda viajar a grandes distancias y se regula a la baja en transformadores cercanos al destino final, como hogares o empresas, hasta la tensión adecuada para su consumo. La corriente también se puede transformar de corriente alterna a corriente continua y viceversa a través de un adaptador o inversor del voltaje, similar a los que se utilizan en los cargadores de batería de un ordenador portátil o de un smartphone. El cargador se conecta a la red doméstica que utiliza corriente alterna y es transformada en corriente continua antes de llegar al dispositivo. Si te ha gustado este video, no olvides dejarnos. Muy bien, hemos visto la diferencia entre alterna y continua. La alterna se produce en las fuentes de generación eléctrica, ¿no? Que llega a nuestra casa por medio de línea de transmisión, las subestaciones, hasta nuestro hogar, mientras que las continuas están hechas por las baterías y simplemente sirve para circuitos electrónicos. En este caso, como vimos en el video, yo necesito tener un adaptador que transforma mi corriente alterna de mi casa en continua para mis circuitos o elementos electrónicos, como celulares, cargadores, laptops, ¿no? Todos usan fuente de alimentación para poder utilizar. De lo contrario, se quemarían nuestros elementos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿Está todo bien? ¿No quieren preguntar nada? No, profesor. Pues yo voy a preguntar entonces, yo voy a preguntar. Ok. Alumno Juárez, dame unos ejemplos de cargas, en lo que hemos visto hoy día. Baterías, pilas. Cargas. Elementos que consumen corriente, lo que hemos visto ahora. Por ejemplo, ¿Qué quiere decir cuando dice cargas? ejemplo de resistencia, por ejemplo. Yo hablé. Por ejemplo, ejemplos que tienen resistencia, que producen calor. ¿Qué elementos en mi casa producen calor? Que son como La, cargas para poder utilizar. entonces la plancha que convierte en calorífica eso Ya, muy bien. de la Televisor. iluminación. El televisor, ¿dónde? Porque el televisor, lo que me importa es convertir energía eléctrica en energía más que todo luminosa, para poder ver las Los imágenes, focos ¿no? también. Los focos Los también focos, tienen. obviamente, los focos. Focos, pero son focos incandescentes. Los ahorradores también, los LED también que producen calor. Un horno eléctrico, muy bien. Todos son elementos resistivos, pero son elementos que producen mayor consumo de corriente. Acá Nela se pasó una vez que dejó enchufado su plancha un día. ¿Nunca les ha pasado? Dejaron la No, plancha porque no prendida. plancho. Dejan su plancha prendida. Vas a dar cuenta que, uy, ¿cuánto que consumo apareció ese mes? Porque te consume demasiada corriente. ¿Y la cocina consume también o no? Eléctricas, si son eléctricas también, bueno. Hay son eléctricas que tienen una resistencia interna que también te produce consumo de corriente. ¿Cómo se llamaría su resistencia? O sea, todo lo que produce calor tiene resistencia. Por lo tanto, tiene mayor consumo de corriente eléctrica. ¿No? Su resistencia es interna. Es interna. Una lavadora, no, una lavadora su función no es producir corriente, es lavar, ¿no? ¿No? ¿Qué más? A ver, Una lámpara. una lámpara también va a producir calor. Pero su función es, como he visto en la clase pasada, es iluminar, ¿no? En este caso tenemos que usar ya foco LED para que toda su función de energía se transforme en energía luminosa y no se pierda tanto en calor, porque su función es alumbrar, no calentar. Es la tarea de una lámpara. La refrigeradora su función es conservar los alimentos, ¿no? Conservar. Entonces, dos tipos de voltajes. Alterna, que viene en mi red eléctrica, ya en mi casa, continuos, que están hechos por las baterías, y por lo tanto, si yo quiero usar alterna con continuo, tengo que usar mi transformador, o mis cargadores de celulares, o cargador de laptop, ¿no? Ahí se usa la transformación de alterna a continua. Bien, jóvenes. ¿Qué profesor? Una refrigeradora cuando toca está caliente. Claro, por la parte de abajo hay un motor. Ese motor va a girar y va a producir tema refrigeración. También con un ventilador que está frío, pero donde se produce está caliente. Claro, porque todos usan motores. Los motores cuando van girando se calientan. Eso es cierto. Entonces abajo tiene que haber unos disipadores para evitar que se recaliente o se funda un motor, ¿no? Todo elemento que tiene motor siempre se va a recalentar. Bien, jóvenes, hasta acá quedamos la clase. Más tarde le envío su asignación para que presenten. A ver, sus proyectos, ¿cómo van? ¿Ya están avanzados? ¿Han completado? No me han dicho nada ustedes. Sí, Profesor, pero el mío tuvo un 10 pequeño minutos le entrego accidente. mi asignación ya, profesor. ¿Cómo? En 10 minutos le entrego mi asignación. Envía. Los que le falta, ya he hablado. ¿A quién le falta? Le falta Cornejo. Jara, ¿te falta? La última asignación. Ríos, no ha venido Ríos, ¿no? ¿Quién le falta? Y Vilches, no sé qué eso ya, pero ya me entregas todo, si no, ya no puedo hacer nada por